Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar otro subtema del capítulo de vectores. En este caso vamos a ver el método del polígono. Recordando que en el video anterior habíamos visto el método del paralelogramo para poder calcular la resultante de dos vectores. En este caso sería la suma vectorial de dos vectores y luego calculábamos el módulo de dicha resultante. ¿Correcto? Bien, entonces obviamente también hay una ecuación para hallar la diferencia de esos vectores. Ya lo vamos a hacer en un problema, la pequeña demostración, ¿correcto? Para ver cómo se calcula y un ejemplo de aplicación. Pero ahorita nos compete hablar del método del polígono. Bien, en primer lugar, este método nos sirve para poder hallar la resultante de varios vectores. En el método del paralelogramo, por lo general calculábamos la suma de dos vectores, ¿correcto? Porque ya sabemos que dos vectores, lo vas a ver en matemáticas, generan un plano, ¿correcto? Generan un plano, entonces podemos calcular en este caso, ¿correcto? La suma de esos dos vectores. Bien, ahora, ¿qué pasaría si me dan 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores, etcétera? Cuando me dan muchos vectores, me conviene reducir la suma, ¿correcto? ¿Por qué? Por ejemplo, ponte que me den 10 vectores y de esos 10 vectores, digamos que aplicando este método se me reducen a 3 vectores. Obviamente sumar 3 vectores es mucho mejor que sumar 10 vectores, ¿correcto? Y esa es la idea del método del polígono. Bien, en primer lugar hay que recordar que un polígono, por definición es una figura poli que tiene muchos ángulos, ¿correcto? Es una figura que tiene muchos ángulos y como a cada ángulo, ¿correcto? Le corresponde un lado, se le dice también que es una figura que tiene muchos lados. El número de lados va a ser igual al número de ángulos. Nada más. Y obviamente es una figura cerrada, pues, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este método? Consiste en formar, obviamente, un polígono con los vectores que nos van a dar y los cuales vamos a operar, ¿correcto? Y vamos a aplicar la propiedad correspondiente con la finalidad, como te había mencionado, de reducir esta cantidad de vectores. Esa va a ser básicamente el método del polígono, ¿correcto? Bien, entonces, empecemos con los vectores, gráficamente, acá tenemos un vector M, N, P, Q, R y S. Bien, ahí están los vectores. En total tenemos 6 vectores. Y mira, lo he diferenciado con colores diferentes, ya te vas a dar cuenta por qué. Más adelante te lo voy a explicar, para que se pueda entender un poco mejor. Ahora, de aquí nosotros podemos calcular el vector resultante, que básicamente sería la suma vectorial de todos estos vectores. Entonces, por acá calculamos la resultante, que viene a ser igual a M más N más P más Q, R y S. De igual manera lo he resaltado con colores diferentes, ¿correcto? Nada más. Entonces, tenemos que sumar 6 vectores. La idea es reducir este número de vectores, ¿correcto? Ya sea 5, a 4, a 3, a 2 o hasta 1, ¿correcto? Esa es la idea. Siempre un número de menor de vectores para sumar va a ser mejor. Bien, entonces, continuamos nosotros. Ahora, con el conjunto de vectores que teníamos así dispersos, vamos a armar nuestro polígono. Y más o menos nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Si te das cuenta, estamos uniendo los vectores, ¿correcto? En este caso estamos uniendo de esa manera. Por ejemplo, los vectores de morado se unen así, mira. La flechita, correcto, que indica el sentido del vector, se une con la colita del otro vector. Ahí así los vectores de morado. Sin embargo, este vector de azul, que es el S, correcto, se une con la flechita, correcto, del vector morado P. Bien, y de igual manera los vectores azul se unen de la cabecita con la colita, pues, ¿no? Ya está. Esa es básicamente la figura que tenemos ahora, ¿correcto? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos el polígono formado, pasamos a ver la ecuación correspondiente al método del polígono. En este caso nos dice lo siguiente. La sumatoria de vectores horarios va a ser igual a la sumatoria de vectores antihorarios. En este caso lo que vamos a ver nosotros va a ser el giro de cada vector. Pero para determinar el giro, primero vamos a ubicar el centro de toda esta figura. Ahí está. El centro. Muy bien. Y para determinar el sentido, vamos a empezar con el vector morado M, ¿correcto? Para explicar. Bien. Vamos a llevar la flechita, correcto, la puntita del vector M, la vamos a llevar hacia el centro, girándola, correcto, ya sea horario o antihorario. Bien, si te das cuenta, la podemos llevar de manera horaria o de manera antihoraria.
Entonces, para restringir eso, vamos a hacer lo siguiente. El vector va a girar hacia adentro de la figura, no hacia afuera. Entonces, para que gire hacia adentro, el vector tiene que ir en sentido horario. Porque si va en el otro sentido correcto, valga la redundancia, ya sería antihorario y no cumpliría con esta regla. Entonces, el vector morado va en sentido horario. Ahí está. De igual manera, el vector n tiene que girar hacia el centro en sentido horario y siempre hacia adentro de la figura. Y así también para el vector p. Sin embargo, el vector s, los vectores de azul, si te das cuenta, que se van hacia el centro, tienen que girar en sentido contrario, en sentido antihorario. De igual manera tienen que ir hacia adentro de la figura. Entonces los vectores de azul, correcto, van a ser antihorarios. Finalmente podemos decir lo siguiente, que la suma de estos vectores horarios, es decir, los vectores de morado, por eso es que yo lo había puesto de diferentes colores, va a ser igual a la suma de los vectores antihorarios, los vectores de azul, y nos quedaría de la siguiente manera. M más N más P es igual a Q más R más S. Ya está. Y básicamente esa es la regla del polígono, no está tan complicada, pero nos va a servir mucho para poder reducir los vectores, perdón, la suma de vectores que se van a sumar, ¿no? Ya está. Bien, nosotros teníamos la resultante que era la suma de todos los vectores, como podemos observar aquí. Ahí está. Pero ya sabemos que los vectores de morado va a ser igual a la suma de los vectores de azul. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Puedo reemplazar los vectores de azul que están sumándose por los vectores de morado que también están sumándose. Esto de acá porque cumple con el método del polígono. Y acá me queda, si te das cuenta, el doble de esa suma. Entonces, la resultante se puede reducir a el doble de m más n más p. Y si te das cuenta, aquí ya tengo solamente 3 vectores. Es decir, reduje los 6 vectores a solamente 3 y obviamente esto es un poco más sencillo de operar. Pero si no lo quieres ver de esta manera, podemos reemplazar nuevamente los vectores de morado por los vectores de azul. Y me quedaría también 3 vectores, pero calculándose sumando Q más R más S. Entonces, es indiferente cómo tú lo calcules, ¿correcto? Puede ser de cualquier manera. Es más, si se te es más fácil sumar los vectores de azul, pues adelante. Y viceversa, si se te es más fácil sumar los vectores de morado, también adelante con esta ecuación. Pero como te digo, son iguales. Obtendrás el mismo resultado. Bien, ahora podemos ver este método de otra manera. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿correcto? Vamos a formular la siguiente pregunta dado el siguiente problema. Bien, nos dan este conjunto de vectores. Ahí está, ¿correcto? Pero no forman un polígono porque solamente son 2, ¿correcto? Ahí está. Y te doy los siguientes datos, bueno, que este vector, correcto, de morado mide 25, ya sabes que este es un módulo, y el ángulo que forman los dos vectores ahí es 37 grados. Bien, ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué vector completa el polígono? Bien, en primer lugar hay que determinar el sentido de los vectores de morado, ¿sí o no? ¿Correcto? Si te das cuenta, al ubicar el centro más o menos estaría por aquí. Imagínate que se completa un triángulo, por ejemplo, el centro estaría por aquí, ¿correcto? Ya está. Entonces el vector de morado que tenemos aquí va a girar hacia el centro en sentido horario. De igual manera el otro vector de morado. Por ende, como tenemos dos vectores en sentido horario, yo puedo reemplazar esos dos vectores por otro vector, obviamente que forme un polígono, ¿correcto? Con los vectores de morado, pero que vaya en sentido contrario, porque así cumpliría el método, la regla del polígono, pues no. Entonces el vector, correcto, el vector que tenemos que ubicar aquí para reemplazar a los vectores de morado tiene que tener sentido contrario, es decir, antihorario. En pocas palabras sería este vector que ves acá de azul, correcto, porque vamos a llamarle n, y si te das cuenta está girando en sentido antihorario. Y finalmente podemos decir que si sumamos los vectores de morado va a ser igual a que calculemos cuánto vale el vector n, porque la suma de los vectores de morado va a ser igual al vector n. Y obviamente el vector n está fácil de calcular, ¿no? Acá tenemos que la resultante es igual al vector n de manera vectorial. Y el ejemplo, digamos que te pida, calcúlame cuánto vale el módulo del vector n. Bueno, si te das cuenta, acá tengo un triángulo rectángulo de hipotenusa 25 y este ángulo es 37 grados.
Por ende, el módulo o este cateto, que es el vector n, ¿correcto? Me va a medir, obviamente, 15 unidades. Y ya sabes que el módulo queda representado con la letra sin la flecha. O el vector en valor absoluto. Pero bueno, esta es la notación que yo más uso, ¿correcto? Por ende, el resultado de este problemita sería 15 unidades. El vector n, ¿correcto? Mide 15 unidades. Ya si te lo pidiera de manera vectorial, puedes trazar tu sistema de referencia XY, en este caso como tengo un plano, y te das cuenta que el vector n se va hacia el eje X. Entonces de manera vectorial sería lo que mide 15, pero multiplicado por el vector unitario que sería y, ¿correcto? Nada más. Y bien, así el video de hoy, correcto. Este método me va a servir mucho, más que todo porque ya voy a empezar a hablar un poco de cinemática. Y para ver el vector de desplazamiento, que es el cambio de la posición, etcétera, se va a usar este método de manera sencilla, nada más con 3 vectores, correcto. Y podemos verlo con definiciones. Entonces, este método nos va a ayudar demasiado para poder ver justamente lo que te comento. De igual manera, cuando haga el video respectivo de cinemática, voy a hacer énfasis en que si no dominas el método del polígono o no tienes idea de lo que es, puedes pasarte para ver este video, pues, ¿no? Bien, entonces hasta ahí sería este video relacionado al método del polígono. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.